Don Antonio Guzmán Fernández nació el 12 de febrero de 1911 en La Vega, hijo de Jimena Fernández de Castro y Silvestre Guzmán Pérez. En su ciudad natal realizó sus estudios primarios, secundarios y superiores. También se inició en la música como aficionado del flautín. Más tarde llevó a cabo sus estudios autodidácticos y prácticas de agronomía en la Florida y en California, en los Estados Unidos. A los 17 años de edad, ocupó la gerencia de la Curacao Trading Company en la ciudad de Salcedo, cargo que desempeñó también en las sucursales de Moca, La Vega, Barahona, San Francisco de Macorís y Santiago. En 1939 se casó con René Clam Avelino, de padres franceses y madre brasileña, con quien tuvo 2 hijos. A los 31 años de edad, era considerado un próspero empresario comercial dedicado a la exportación de frutos. Pionero en la producción de arroz a gran escala en la región noroeste de la República Dominicana, funda a los 37 años Productos Dominicanos C+A, que agrupaban varias factorías de arroz y realizaban exportaciones de café y cacao. El gobierno constitucional de 1963, en reconocimiento a sus méritos en el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, al que había ingresado en 1961, lo designó secretario de Estado de Agricultura, entrando al quehacer político dominicano. En 1964, tras el derrocamiento de Juan Bosch del 25 de septiembre de 1963, pasó a formar parte de 2 organismos principales del PRD, el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política. Su presencia ciudadana tuvo un enorme reconocimiento en los días de 1965, en lo que llamó la Fórmula Guzmán, mediante la cual, como medio de lograr un cese a las hostilidades de la Revolución de abril de 1965 y llegar a unas elecciones libres, le fue ofrecida la presidencia provisional de la República, la cual rechazó. No obstante, tomó parte en la comisión mediadora que culminó con la juramentación de Héctor García Godoy como presidente provisional. Desde entonces, el quehacer político ocupó un lugar predominante en su vida. En 1974, una coalición de partidos de oposición, denominado Acuerdo de Santiago, lo nominó como candidato a la presidencia para las elecciones de ese año. Sin embargo, las sospechas de que Joaquín Balaguer, entonces presidente, se valdría de un fraude y desconocería los resultados de ser adversos a él, provocaron que el acuerdo se retirara de la contienda. En 1977, el PRD lo escogió como candidato a la presidencia, resultando victorioso en las elecciones de mayo de 1978. Gracias, Luis, por permitirme llegar a tu público a través de tu programa y darme el privilegio de poderle mostrar algunas cosas que eran de mi querido abuelo, el presidente Antonio Guzmán. Aquí les puedo mostrar la banda presidencial que él usaba, una colección de sellos que se hizo en su honor después de su fallecimiento, lo hizo el Instituto Postal Dominicano. Esto es algo muy importante, que es la carta de la Asamblea Nacional notificándole que él tuvo el favor de la votación popular y el privilegio de ser electo presidente de la República. Esa es la carta original. Este es el discurso que él leyó en su toma de posesión. Asimismo estaba encuadernado y estas son las hojas que él tuvo en ese momento. Luego una foto de él y fotos de la negociación del cierre de la compra de la Rosario Dominicana, hoy Barrigol, que es bueno recordar que el país la adquirió por 70 millones de pesos de ese entonces, y en el transcurso de la vida de la Rosario
se le sacaron más de casi 1.500 millones de pesos. Es decir, que fue uno de los mejores negocios que hizo el Estado Dominicano. Se hizo con total transparencia y se nacionalizó ese oro que tanto beneficio nos dio. Aquí continuamos con algunas de las condecoraciones que él recibió como jefe de Estado. El bastón de mando que lo acreditaba como jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que todos los presidentes tienen uno. No andan con él, pero bueno, siempre lo usan y se lo dan como en un acto simbólico. Aquí, si nos movemos, está una de las sillas que él usó. De hecho, hay una foto mía con él en esa silla. Ojalá Luis pueda sacarla en el programa. Porque no es una silla presidencial, es bueno que la gente sepa eso, son varias. Si se mueve, por ejemplo, un desfile, hay una, en el palacio hay otra, en la casa hay otra, hay varios en algunos lugares. Un busto de él, algunas fotos de él con Juan Pablo II, con el rey de España, el rey Juan Carlos I. Y esto eran parte del mobiliario que él usaba en la oficina de la casa de la Avenida Prolongación Bolívar, que era donde nosotros vivíamos. Teníamos la casa familiar en los 4 años de gobierno en Santo Domingo. Aquí un busto de Simón Bolívar, que era uno de los personajes que él más admiraba, el gran libertador de los personajes latinoamericanos. Luego, como dije, la foto con el rey de España, mi abuela, el Papa Juan Pablo II, que fue la primera visita del Papa Juan Pablo II que hizo luego de ser Papa. Y por ende también la primera visita a Latinoamérica. Aquí vemos una foto que no mucha gente la conoce, que es Mamá Mena, doña Jimena Fernández, viuda Guzmán, que era la mamá de don Antonio. Y un personaje muy importante en su vida y en su formación, porque mi abuelo, don Antonio, perdió a su padre a una edad relativamente temprana, lo cual lo obligó a hacerse cargo de la familia. Él era el mayor de los varones y bueno, le tocó echar para adelante desde muy temprana edad. Aquí una foto de la toma de posesión, que voy a contar una anécdota que creo que muy poca gente la sabe, que es ya al momento casi de leer el discurso que le mostré anteriormente, se le quedaron los lentes. Tuvo que salir corriendo a la casa y la persona que lo hizo fue un sobrino de él, Rico Sanabia, que en paz descanse también, y creo que hizo un récord. Llegó a la casa y volvió al Congreso en 5 minutos. Una foto de doña René, su querida esposa y gran soporte en su vida. Yo tuve el privilegio de vivir con ellos desde muy pequeños, porque mis padres estudiaban en Puerto Rico, estaban haciendo una maestría, y ahí aprendí de esa pareja, cómo se llevaban y cómo se compenetraban, y eran un complemento unos de otros, y el amor que se tenían hasta que el Papá Dios los separó. Algunos artículos del Miami Herald, de la época, que él también los tenía en su oficina, parte del mobiliario Cronos y algunos regalos que le habían hecho. Bueno, este era el escritorio que él tenía, no en Palacio Nacional, sino en la oficina de la casa, que tiene el 78-82, la silla también que él usaba en la casa, un retrato de él, muy bueno por cierto, que se hizo ya él como presidente electo, una pintura, una máquina de escribir que él tenía también en esa época. Los muchachos de ahora no saben que cuando se dañaba una línea a mitad había que hacer la hoja entera, no era copy-paste ni se podía editar tan fácil. Esa lámpara también la tenía él de toda su vida. Y aquí parte de la biblioteca que él tenía en su oficina también. Algunos libros que les regalaban. Aquí les voy a mostrar unas monedas que se acuñaron de él, en conmemoración de él, que no sé si se puede ver. Por el frente tienen el rostro del presidente Guzmán y por atrás el escudo nacional.
Y como dije al principio, esto eran parte del mobiliario que también tenía en su oficina. Esta oficina era la oficina que él iba a usar acá cuando viniera a vivir a Santiago. Tristemente no llegó a usarla, pero eran los mismos muebles y era muy parecida a la oficina que tenía en Santo Domingo. En estos momentos, el presidente Balaguer y el presidente Guzmán se dirigen hacia el salón de la Asamblea. Don Antonio Guzmán, a partir de hoy y por un periodo de 4 años, es el presidente constitucional de la República. Guzmán tomó posesión el 16 de agosto de 1978. De inmediato realizó cambios en el ordenamiento burocrático militar, tomó medidas contra la corrupción que había caracterizado al gobierno anterior y se encaminó hacia un nuevo ordenamiento del Estado dominicano, eliminando el fantasma de azonadas militares y de la interrupción del orden democrático. El legado político del presidente Antonio Guzmán es el fortalecimiento de la democracia dominicana, el respeto a las libertades públicas. Si hoy día podemos disentir de quienes nos gobiernan y emitir opiniones adversas a los gobiernos sin que nada nos pase, eso empezó en el 78 con el presidente Antonio Guzmán. No solo en República Dominicana, sino sirvió de motivación para todo un movimiento que empezó en Latinoamérica, que en esa época estaba plagado de dictaduras y de falta de libertades públicas en muchos países. Luego vinieron varios gobiernos democráticos. Y es bueno que hoy, 4 de julio, que el país está tan convulso y que estamos poniendo por encima las apetencias personales a esa democracia que costó tanta sangre, sudor y lágrimas literalmente de tantas personas que nos precedieron. El pueblo dominicano reflexione y vea que no siempre ha sido así, que eso no es un estado que lo tenemos dado por sentado o que vino así. Eso costó mucho trabajo y hay que preservarlo, y no podemos permitir que personas por ambiciones desmedidas echen a perder lo que costó tantas décadas construir. Eso se puede destruir en semanas, en días, lo que costó décadas de sacrificio y trabajo, y que luego a las nuevas generaciones nos va a costar. Así que exhorto a la clase política dominicana que preserve el legado del presidente Guzmán de democracia, de transparencia y de respeto a las libertades públicas y a los derechos humanos. Antes de cumplir los 60 días en el poder, promulgó la ley Amnistía, que puso en libertad a centenares de presos políticos y permitió el regreso de decenas de exiliados políticos del régimen anterior. Derogó una serie de medidas administrativas que afectaban el disfrute de las libertades individuales, dando paso al establecimiento de un ambiente democrático en el país. En un discurso pronunciado el 22 de enero de 1979, delineó su política económica, la cual se enfocó en incentivos al desarrollo agrícola y a la agroindustria, como principal fuente generadora de empleo en la zona rural. También promovió medidas para la protección de la pequeña y mediana industria, la limitación de las importaciones santuarias, así como estímulo a la actividad importadora y el aumento en la producción de energía eléctrica. La madrugada del domingo del 4 de julio de 1982 se suicidó en el Palacio Nacional, faltando solo 43 días para terminar su mandato. Mi abuelo, el presidente Antonio Guzmán, abuelito, como yo le decía, era un abuelo fuera de serie. Era uno de los mejores familiares que he podido ver en el transcurso de mi vida. Se ocupaba de sus hermanos, hermanas, de sus nietos. Nunca faltó a un cumpleaños, de los que yo tengo memoria. Fue a mi primera comunión, aún siendo presidente de la República. Y siempre sacaba un momento especial para estar con nosotros.
permitía inclusive, y ahora lo valoro sobremanera, que amigos míos durmieran en su habitación, poníamos colchones, él siendo presidente de la República. Y por eso digo que lo valoro, porque me imagino las ocupaciones que tenía y el cansancio, y sin embargo permitía que un niño iba tal vez a perturbarle el momento de tranquilidad que tenía. Igual me pedía que lo acompañara a veces en visitas a sus fincas, a inauguraciones y todo para compartir un tiempo conmigo. Recuerdo que me hacía cuentos que los muchachos de ahora no saben, de Juan Bobo y Pedro Animal, y algunos personajes que él siempre se acordaba. Se bañaba en la playa conmigo, le gustaba mucho el mar. Era una persona, la Semana Santa se la pasaba también en familia, siempre sacó espacio para darle a su familia, a sus seres queridos, y es una enseñanza también que nos deja don Antonio en el aspecto familiar y de compartir uno con sus seres queridos, porque uno no sabe cuándo le toca partir de este mundo, y el recuerdo que le queda a la gente cercana de uno son esos momentos que uno compartió y vivió y tuvo el privilegio de gozar en familia. Así que exhorto a la familia dominicana que se una más y que no deje para después a veces momentos que puede compartir con sus seres queridos.